y desde las orillas del río Talla, en República Checa, comenzamos este episodio. Luego de recorrer 300 kilómetros llegamos al río y pude acampar tranquilamente en sus orillas. Mucha gente del pueblo camina por este lugar, pero no les importa la visita de un turista más. Al dejar el lugar pasé cerca de una explotación agropecuaria que me llamó mucho la atención. Habían una gran cantidad de caballos, un animal que a mí me ha fascinado toda la vida. Al llegar a la salida del pueblo me detuve a buscar en el navegador mi siguiente destino. Y buscando el supermercado y mirando cosas no debidas, llegué a él y pude tomar un gran desayuno. Posteriormente seguimos recorriendo todas las carreteras internas espectaculares de República Checa. Se parece muchísimo a la parte de la Toscana italiana en su periodo de otoño. Finalmente llegamos a Polonia, un nuevo país europeo al cual debemos atravesar lo más rápido posible. Siempre con el mismo destino, buscando un lugar donde dormir, esta vez me metí en medio del bosque en busca de un puesto espectacular en el cual pasé la noche. Tomando unas medidas rudimentarias, cayó la lluvia. Buen día, qué día el de ayer, qué ganas de autoflagelarse. De verdad, tuve un día bastante fuerte, rodé casi 600 kilómetros y luego en la noche lluvia nuevamente. Hace fresco, 14 grados y la idea de hoy es salir y seguir rodando. Polonia es muy grande, creo que hoy voy a llegar tipo la mitad, unos 300 kilómetros y voy a llegar casi al final de Polonia, pero no atravieso, no logro atravesar la frontera con Lituania, que es el siguiente país. Bueno muchachos, ahora sí, comienza un nuevo día en las montañas de Polonia. Vamos a ver cuántos kilómetros logramos hacer hoy. Bueno, yo no estaba tan lejos de la civilización, allá hay algo. Y la lluvia que cayó anoche, pensé que esto sí iba a estar más lleno de barro. Y está igual full de arena. A ver, andamos despacio. No queremos caídas tontas. Los primeros días, bueno, despacio estoy andando como a 30-40. Ese me caigo. Cosa voleo que se... A ver. ¿Vieron, no? Eso era una caída segura 2 años atrás. La salvé pero de milagro. Como que la carretera estaba aquí mismo, Yo pensé que estaba más en las montañas y estoy prácticamente en el asfalto. ¿A dónde es aquí? Hacia allá. Hacia acá. Bueno, ahora lo típico de todos los días: combustible, supermercado para comprar agua y comida. Obviamente, siempre la pasta ante todo, es lo más rápido, lo más fácil. Y carretera, a ver si logramos hoy entrar en Lituania o llegar lo más cerca posible. Bueno, puedo decirles que creo que en esta parte del viaje iba bastante contento escuchando música. A veces en el camino, como en la vida, toca esperar. Y esta es una de ellas. A ver muchachos, hoy día verdaderamente poco productivo. Polonia es un país muy grande, muchos kilómetros para poder atravesarlo. Entonces, como ya es rutina, decidí buscar un lugar donde dormir para mañana tempranito. Ahí sí salir y llegar hasta Lituania, a Kaunas, la ciudad donde voy a llegar. Mañana sí vamos a hacer ciudad. Son 380 kilómetros más o menos de aquí a allá, 380 kilómetros. Espero, pienso, creo que sí lo podemos lograr, o que sí, porque mañana sí lo puedo lograr. Vamos a buscar ese puesto donde dormir y a colocar esa tienda de campaña y a dormir hasta mañana.
Hey, ¿qué tal amigos? Estoy en Kaunas, una ciudad muy bonita, muy importante de Letonia. Ciudad por la cual tenía que pasar obligatoriamente porque estaba en el medio del trayecto para llegar a Estonia y luego a la frontera con Rusia. Anteriormente el video lo dejamos cuando llegamos a ese lugar espectacular en Polonia, un lugar donde de verdad no me quería ir, quería pasar al menos un par de noches, pero obligatoriamente tenía que salir por el tiempo. ¿Qué pasó? Que cuando salí con la moto era propio un camino muy pequeño con árboles, bueno, una cosa increíble, pero como todo tiene que avanzar, tuve que recoger el campamento y seguir el viaje. Finalmente llegamos a Lituania, específicamente a la ciudad de Kaunas, ciudad donde me quedaría un par de noches, a editar y a descansar un poco. El Hotel Lauritas nos acogió por 2 días. De verdad estaba bastante cansado. Llegué a la habitación, descargué las maletas y me quedé dormido con el completo de moto por unas 3 o 4 horas. Aquí me voy a detener un par de días porque tengo que arreglar las cámaras, descargar la SD, hacer varias cosas y estoy haciendo un poquito de turismo. Más lo importante es que sepan que ya estamos a 400 kilómetros de la frontera y creo, si no me equivoco, ¿qué me dice usted? ¿Llegamos o no llegamos? En teoría llegamos. En un día llegamos a la frontera. Quiero dormir en la frontera, no quiero pasar de una vez porque yo sé que me voy a tardar muchísimo. Dormir ahí muy cerca para el día siguiente, tempranito, estar ahí a las 8 de la mañana haciendo los papeles, a ver si en 8 horas, tipo a las 6 de la tarde, ya podemos cruzar, porque según he leído es bastante complicada. Bueno, todas las fronteras con Rusia creo que son complicadas, pero esta un poco más. Escogí muy bien. Vamos a turistear un ratico, conozcamos la ciudad y luego seguir editando. Adiós. Kaunas es una ciudad lituana ubicada en el centro del país. Se trata de la segunda ciudad más poblada de Lituania, con unos 400.000 habitantes. Fue la capital de la Primera República de Lituania, entre 1920 y 1939. Fue fundada en 1361, sobre la confluencia de los ríos Niemme y Neris. Kaunas fue el municipio más habitado durante el Gran Ducado de Lituania. Cuando fue anexionada por el Imperio Ruso, se convirtió en la capital de la gobernación de Kaunas. Con la declaración de la independencia de Lituania en 1918, Kaunas se convierte temporalmente en la capital. En el periodo de entreguerras, la ciudad fue un epicentro cultural y académico, lo que le valió para serle otorgado el sello del Patrimonio Europeo. A nivel comercial es el puerto fluvial más importante de los países bálticos y cuenta con el embalse de Kaunas, el mayor lago artificial de Lituania. ¿Qué tal muchachos? Buenos días. Estamos en Kaunas, ya lo he dicho varias veces y no sé por qué lo sigo repitiendo. La cuestión es que ya hoy vamos a salir hacia Estonia, 300 kilómetros más o menos, hasta llegar lo más cerca posible con la frontera de Rusia. Así mañana, temprano en la mañana, poder atravesar y tener suficiente tiempo para resolver cualquier situación inconveniente, problemática o pérdida de tiempo que se tenga que hacer durante el cruce de esa frontera. Ya de antemano se sabe que es una frontera que se pierde mucho tiempo. La cuestión es esa, que tenemos que rodar 300 kilómetros hacia allá. Pues sí muchachos, esta es la última frontera europea que cruzamos, digamos la última frontera fácil que cruzaremos. De aquí en adelante nos quedaríamos sin audio. Algo le pasó a la cámara del casco que verdaderamente no sé cómo explicar. Lo interesante fue que llegamos a Letonia. Algo muy importante tenía que decir porque estaba alabando y mirando al cielo, cosa que normalmente no hago. ¿A quién estaba implorando o rezando? No lo sé, pero algo importante tenía que decir. A ver muchachos, hacia allá está la frontera rusa a pocos kilómetros, a muy pocos kilómetros. Ahora estoy buscando, bueno ya saben, el trabajo de todas las noches, buscar un lugar donde dormir, donde colocar la tienda de campaña. Casualmente hace unos kilómetros atrás me detuve en una estación de servicio a colocar gasolina y a comprar agua y no estaba grabando, de verdad no estaba grabando, y casualidad llegó otro motociclista que viene entrando de Rusia. Venía llegando de Rusia un motociclista español
Y bueno, me estuvo explicando algunas cosas de cómo hacer para esto y para lo otro, y me regaló la tarjeta SIM card para el teléfono, que no sabemos si funciona o no funciona, pero allí está. Entonces fue tremendo regalo, sin querer queriendo. Yo no estaba buscando nada, él me lo ofreció y bueno, perfecto, se le agradece. Muchísimas gracias al Orcho. Ok, bueno, pero esto está más poblado. Bueno, poblado no, hay estas casitas pues están como abandonadas, son casas de ¿qué casas? ¿De qué es esto? Aquí hay un granero, pero no hay nadie. Uy. Y yo no veo nada. Y aquí hay unos troncos y hay un vehículo. Y ahí oyeron, propio exactamente ahí donde está ese vehículo. Es el punto donde yo quería llegar. No es posible esta verga. Yo me voy a regresar y le voy a preguntar si puedo poner la tienda de campaña ahí, o ruedo un poquito más. Vamos a rodar un poquito más, y si no consigo nada me regreso y pregunto. A mí bueno, no sé, tengo ciertas dudas siempre con preguntar, porque a ver, es una lotería, ¿no? El 99.99% de las veces es gente buena, pero que no sea el día que te toque el malo y te diga que sí, y luego en la noche venga a ultrajarte y a robarte. Yo les voy a decir una cosa: al lado de un cementerio, yo no soy supersticioso para nada. Es más, no creo en brujas, no creo en muertos, no creo en nada de eso, pero como dice una amiga mía, de que vuelan, vuelan. ¿A dónde llega esto? Llega aquí un portongo. ¿Qué será esto? No se puede pasar. Bueno, no se puede pasar y yo no voy a pasar. Es más, yo voy a dar la vuelta. Ay, te doy la vuelta aquí. Propio aquí, te doy la vuelta. El tipo no está, se fue. El señor que estaba aquí ya se fue. Le quería preguntar. Ay, creo que esto lo han ido deforestando todo, por eso que está así. Vamos a ver. Vamos a ver, dijo un ciego. Vamos a investigar. ¿Qué será eso? Una siembra de algo. No, absolutamente no. Vamos a buscar otro lugar, porque no está ni siquiera plano. Bueno, a veces esto es lo que pasa. Bueno, en este caso estoy buscando un punto así al azar, sin tener buena ubicación con la aplicación, sino que todo al cálculo. Entonces puede pasar esto. Esto es lo que me pasaba antes cuando viajaba sin la aplicación, que era un problema. Cada vez que iba a dormir era un estrés porque no hallaba dónde dormir. Y bueno, yo fui pendejo, porque con ese señor que me conseguí, ese motero, tal vez hubiese dicho: agarramos una habitación con 2 camas individuales de 30 euros, 20 euros, vamos, 10 y 10. Pero no se me ocurrió. Bueno, yo voy a salir de aquí, voy a seguir buscando y vamos a ver qué consigo. Más atrás vi otras cosas interesantes, vamos a ver si voy hacia atrás. Al principio del viaje, conseguir un lugar donde acampar era lo más difícil para mí. Luego de un par de años, descubrí una aplicación que se llama iOverlander, de la cual he hablado muchísimo en mis videos y en diferentes ocasiones. En esta oportunidad, la aplicación no me daba ningún punto de referencia en esta zona. Estaba muy cerca de la frontera con Rusia. Necesitaba entrar al día siguiente. Después de buscar por muchos sitios, de entrar por diferentes caminos, todos muy parecidos, decidí quedarme en el lugar menos esperado. Aunque pasé muy buena noche, al inicio tenía mis miedos. Como siempre, eso no lo podrás evitar. Los miedos, las dudas, la necesidad de saber que nadie te está viendo es muy importante cuando haces camping libre.
Mil y una forma estúpida de caer. Ahorita me caí. Estoy cansado, muy cansado. Están esas casas, de aquí se ve. Están esas casas, están vacías, no hay nadie. Son las 9 de la noche. No creo que nadie vaya a venir. Pero es propiedad privada, ¿me entienden? O sea, tampoco se puede abusar. ¿Qué pasó por ahí? ¿Alguien? Es que estoy contento que pase alguien, porque así al menos pido permiso. Esta callecita por aquí atrás llega allá, a un plano, y ya yo estoy agotado. Y hay demasiada plaga. Me voy a meter ahí. Si llega alguien y me dice algo, venga, tanto no entiendo no entiendo el idioma. Pero basta, estoy demasiado cerca de la frontera para seguir rodando. Así que voy hasta allá, pongo el campamento. Si no pasa nada, que espero que no pase nada, nos vemos mañana en la mañana en la odisea de cruzar la frontera hacia Rusia. Hasta mañana.